Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Empezar un sábado hablando de función pulmonar es complicado incluso para los que somos apasionados por el tema. Pero bueno, muchas gracias por intentarlo. No tengo conflictos de interés para esta conferencia, pero creo que lo más importante es decirles que no tengo ningún vínculo con la industria tabacalera y que rechazo profundamente a los profesionales de la salud que sí lo tienen. Y empezamos con un caso clínico. Esta es una paciente de estos convenios que tenemos en algunas instituciones de Bogotá con Curazao. Llegan algunos pacientes estudiados con algunos síntomas y entonces finalmente los envían para que los vean los especialistas. Esta es una niña de 18 años. Para nosotros los médicos de adultos, alguien de 22 años es un bebé. Entonces es una niña que a los 18 años presenta disnea sibilante, pero realmente el síntoma más importante es disnea y fatiga y opresión torácica. Después de unos tiempos y de algunas evaluaciones dicen que tiene asma, le hacen un diagnóstico de asma, le formulan inhalador de esteroide, ella no mejora, empeora la disnea, empeora la debilidad. No sabe los resultados de espirometría, pero sigue utilizando, porque le dicen que utilice rescatador para el asma y utiliza 200 dosis de salbutamol a necesidad en 45 días, ese es el promedio de lo que se gasta. Hay empeoramiento de la disnea, de la debilidad, le formulan entonces un broncodilatador de acción larga con esteroide a dosis altas y finalmente la remiten a neumología a Colombia para que la vean. Y llega con esta espirometría y rápidamente le digo, Gur, que no tiene asma. No dice como que eso no es por ahí, pero ella viene ya un poco de años diciéndole la del asma y bueno, entonces es importante. ¿Por qué hacemos pruebas de función pulmonar? Porque queremos diagnosticar enfermedades pulmonares. Esa es nuestra intención de la prueba de función pulmonar. Queremos darle una explicación a los síntomas respiratorios, a la tos, a la disnea, a la opresión torácica y de pronto esta es una buena oportunidad. Es una forma de evaluar la progresión de la enfermedad. Yo quiero saber cómo va en el tiempo y con esto me ayuda a saber que está mejor, que está peor. No quiere decir que con esto tomemos decisiones en muchas enfermedades, pero sabemos si está empeorando o está mejorando. Evaluamos respuesta a tratamiento, porque a veces ponemos remedios y no sabemos y nos basamos solamente en algo muy subjetivo como es cómo va la persona. La interpretación de las pruebas de función pulmonar pues, se clasifica por valores observados dentro de los rangos de normalidad y esto es lo que ha hecho que sea difícil y cuando uno es estudiante de medicina se vuelve muy tedioso porque como que uno no entiende de dónde sacan tanto número y tanta cosa que no nos explican muy bien. Y pues sé que hay personal en formación, pues esto es lo que hacemos nosotros en la curva de volumen-tiempo. Yo dije que no iba a hablar mucho de espirometría, pero sí les voy a contar 2 o 3 cositas. Donde esto es lo que vemos en la curva de volumen-tiempo en la espirometría, donde todo esto es capacidad vital forzada, que es igual al volumen expirado forzado en el 6º segundo. O sea, hay BEF3, BEF1, BEF2, lo que queramos, pero escogemos como un punto el volumen expirado en el 1.er segundo y se nos vuelve un número mágico para hablar de función pulmonar. Y ahí entonces utilizamos y cada vez con mucha fuerza esta relación BEF1 sobre capacidad vital, que es un volumen que está contenido dentro de la capacidad vital, o sea, es parte de él. Al ser parte de él es una proporción que en condiciones normales decimos que es el 80%, o sea, significa que en el 1.er segundo de la expiración se debe expulsar al menos el 80% de la capacidad vital. ¿80? No, pues 70. ¿70? Bueno, un poquito menos. Entonces empezamos a mover y entonces en algún momento nos dijeron trace la línea por el 70% y el que esté por encima está normal y el que esté por debajo está normal. Y resulta que eso, pues, mire lo que sucede porque esto cambia con la edad.
Y entonces, si a los menores de 20 años decimos que 70% es normal, pues nos vamos a llenar de un poco de falsos negativos. Y si a los de más de 65 años le pasamos la línea por el 70%, pues nos llenamos de falsos positivos de enfermos obstructivos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que esto ya la edad nos lo cambia, y nos lo cambian unos percentiles, cosa que aprendimos de los pediatras, de hablar de percentiles, y entonces lo importante es, en este momento, en la edad que tiene este paciente, cuál es el punto que yo voy a tomar. Y aparecen entonces esta forma de lectura de función pulmonar que a veces se complica, pero no, es muy sencillo. Yo creo que esto el GLI salió para enseñarnos y para que todos hablemos el mismo idioma, porque son predictores que están disponibles para espirometría, para difusión, para volúmenes pulmonares, con ecuaciones muy parecidas. Esto facilitó la interpretación, además tienen coherencia interna muy buena, proporciona en conjunto todas las ecuaciones de función pulmonar y evita resultados discordantes que a veces teníamos porque leíamos difusión con Crapo, volúmenes con Knudson, espirometría con Nanes, y entonces esto era muy complicado. Y pues son muestras de un número de pacientes importantes. Entonces ellos hablan del límite inferior de la normalidad, y acá es cuando uno dice, ¿y cómo hacemos para entender esto que no se vuelve tan fácil? Pues sí, miremos que no es tan difícil. A nosotros desde el colegio nos enseñaron pues la campana de Gauss. Y la campana de Gauss nos dice que toda esta gente es normal, que todo esto, ahí en esa línea está la mediana, la moda y el promedio, y entonces de ahí para allá es normal, pero todos normales, excepto un pedacito que son anormales. Entonces las colas de esta campana son anormales. ¿Y qué quiere decir esto? Que este que está aquí, por debajo de esto, pues si esto es el 95% de la normalidad, el que cae acá tiene solamente un 5% de probabilidad de ser normal. O este que era anormal tiene un 5% de probabilidad de, siendo anormal, de estar dentro de los normales. Entonces, eso es lo que significan esos valores del límite inferior de la normalidad, y concentrémonos entonces en esta área sombreada, donde vemos entonces todo esto es normal, y de para allá, con una desviación estándar, que tenemos entonces cuando las desviaciones estándar se salen hacia las colas de la curva de la campana de Gauss, vemos que hay probabilidad de anormalidad, y entonces ahí hablamos, metemos este número llamado Z-score, que corresponde a los percentiles que tenemos. Entonces, ¿qué es el Z-score? Pues es el número de desviaciones estándar desde la media hasta el punto de información. O sea, matemáticamente tenemos que es esto, es lo que tenemos, el punto donde estamos parados, menos la mediana o la media o el promedio sobre la desviación estándar, y a eso le llamamos Z-score, que es como se está informando ahorita, y entonces ya vemos que el BEF1 para los pediatras cada año va aumentando hasta que cumplen 20 años y nos entregan el paciente a los neumólogos de adultos, y de ahí en adelante empieza a caer, pero esta caída, el límite inferior de la normalidad, pues se va modificando, y se va modificando con la edad, y se va modificando en forma importante, y tenemos un rango amplio entre el promedio y el límite inferior de la normalidad. ¿Y por qué también es importante esto? Porque la gravedad se puede medir con eso. Todo el que tenga un Z-score, hablando del límite inferior, que sea mayor a menos 1,645 se considera normal, y entre 1,65 y 2,5, como lo vemos ahí, es leve, pero no es al azar, no es que alguien dijo hagámosle, no, es que sabemos que entre peor esté la prueba de función pulmonar llamada difusión, capacidad vital o BEF1, la mortalidad y la morbilidad incrementa. El que está entre 2,51 y menos 4 lo llamamos moderado, grave entre menos 4,1 y menos 5, y muy grave por debajo de menos 5
Z-score o desviaciones estándar. Entonces ya nos ayuda a que hablemos un idioma muy parecido y no metamos entonces la clasificación de gravedad a la loca. Yo dije que no iba a hablar mucho de espirometría, pero sigo en esto. Y entonces una espirometría hoy es muy sencillo, bueno, siempre lo fue, de poderla clasificar. Siempre miramos BEF1 sobre capacidad vital y tiene dos opciones, o es normal o no es normal. O sea, el límite inferior de la normalidad está por encima o está por debajo de ese límite. Y en ambos brazos miramos capacidad vital. Si la capacidad vital es normal, pues lo llamamos normal, la espirometría, y si está anormal con esto normal, lo llamamos obstrucción. Estos pedazos llamamos probablemente restrictivo y probablemente mixto, porque no lo podemos confirmar solamente con esta prueba. En esta paciente, y en este ejemplo que les mostré, le hicieron esta difusión, es muchos números, y acá yo creo que se simplifican en menos números, y vemos una difusión muy caída, muy enferma la difusión, pero además muy bajito el volumen alveolar. Entonces, no solo no tiene asma, porque uno esperaría en el asma una difusión mayor, y entonces, ¿por qué estará enferma? Entonces, hablando de difusión, lo que yo estoy midiendo en la difusión, pues es la transferencia de gas desde el alvéolo hacia el capilar pulmonar. Y este ejemplo que les doy aquí para los que están en formación, creo que es la mejor forma de entender que estamos hablando. La difusión es un colador. El alvéolo es un colador y el colador puede ser grande o puede ser chiquito. Y entre más grande sea el colador, pues tenemos más área para colar y entonces nos va mejor. Pero el colador puede ser espeso o puede ser de mucho hueco y entonces puede pasar fácilmente por ese colador o se demora mucho más. Y no es lo mismo colar jugo de maracuyá que jugo de guanábana. Entonces depende de qué estamos colando. Y si se dificulta la colada, pues le hacemos presión con la cuchara, entonces el cambio de presión nos está dando todo eso. Si acaban de entender esto, acaban de entender qué es la ley de Fick. Y esta ley de Fick, pues es lo que estamos buscando. Dependemos de lo grande del colador, del espesor del colador, de la presión que hagamos y de qué estamos colando, y eso es la ley de Fick. Y seguimos acá con el desayuno, con este café, y entonces lo importante del filtrado es la velocidad. ¿A qué velocidad? Porque lo importante es a qué velocidad filtramos. ¿Y de qué depende la velocidad? Pues de la presión que estoy ejerciendo, de ese delta de presión. O sea, dependo de esta división de velocidad sobre delta de presión. Mejor dicho, la capacidad de filtrado que yo tengo es la velocidad sobre el delta de presión. Para los que no tomaron buen café hoy, entonces seguimos con esto. O sea que aquí arriba tengo lo que llamamos volumen alveolar y una fracción de monóxido de carbono, que lo importante entonces es el tiempo que se gaste. O sea que la transferencia de monóxido de carbono a la sangre es igual a esa fórmula matemática que ustedes están viendo ahí. Pero es que en la sangre yo no tengo presión capilar de monóxido de carbono, es cero, a menos que el baboso sea un fumador, esto es cero. Y tenemos una presión alveolar de monóxido de carbono, entonces esta delta de presión se me facilita. Luego esta fórmula me dice que la presión alveolar de monóxido por la capacidad de filtrado es igual a esta fórmula anterior. Mejor dicho, cuando despejamos esa capacidad de difusión nos da pues la fórmula que ya vimos. ¿Qué es eso? La velocidad neta de transferencia del gas sobre el gradiente de presión parcial. Y esas son las unidades que damos difusión. O sea que nosotros medimos durante la difusión un volumen, el paciente hace un volumen, y ese volumen pues estamos viéndolo acá en qué parte del volumen estamos. Y esta primera parte hace parte a donde no hay intercambio, o sea, es el espacio muerto. Por eso esta primera parte no la tenemos en cuenta, solo utilizamos esto, que es realmente el volumen que hace intercambio. Tenemos un gas trazador que nos mide el volumen alveolar y el monóxido de carbono que va cayendo durante el tiempo.
Y entonces aparece un término muy interesante que es esa caída de concentración del monóxido por la unidad de tiempo llamada KCO. Y esta es la fórmula matemática de esa KCO, pero para no alargarme y no complicarnos, pues es una pendiente. El monóxido de carbono en el tiempo va cayendo. Y en la medida que caiga más o caiga menos, pues hay una pendiente. Y dependiendo, y la inclinación de la pendiente es lo que vamos a denominar KCO. Entonces, basado en eso, y en esa KCO, y en ese volumen alveolar, podemos decir que hay gente con KCO alta, con KCO baja, con volumen alto, con volumen bajo, y tienen ahí ustedes una forma de explicar ciertas condiciones que, por ejemplo, me aumentan la KCO, me aumentan el volumen alveolar, o el volumen está normal más bien, por ejemplo en el asma, por ejemplo en el chón de izquierda a derecha. O tener una KCO alta con un volumen disminuido, por ejemplo, en la hemorragia alveolar. O, por ejemplo, en una enfermedad un poco frecuente llamada obesidad. Entonces, ¿cómo leemos la difusión? Pues la difusión tiene tres opciones, o es normal, o está bajita, o está elevada. Si está por debajo del límite inferior de la normalidad, miramos el volumen, y si es normal, entonces la enfermedad está en el vaso pulmonar. Si está por debajo, entonces miremos KCO, y si la KCO está bajita, la enfermedad está en los pulmones. Si está alta, la enfermedad está restricción por fuera de los pulmones. Si esto es normal, lo más seguro es que sea normal. Y si está aumentada, tenemos solo 5 condiciones: el asma, la eritrocitosis, el chón de izquierda a derecha, la obesidad y la hemorragia alveolar. No hay más opciones para una difusión aumentada. Pero otra forma de entenderlo es, ¿y si tengo yo capacidad pulmonar total, cómo la meto ahí? Pues el volumen alveolar debería ser muy parecido a la capacidad pulmonar total. Deben ser lo mismo, porque eso es lo que estoy midiendo. Y muy parecido debe ser al menos el 80%. Si no es el 80%, quiere decir que tengo áreas no comunicadas que no pude medir cuando lo hice con volumen por helio, pero sí la pude medir con pletismografía. Eso es lo que significa esta relación, que sea más de 0,8 o menos de 0,8. O sea que el que definitivamente está bajito en volumen está restrictivo. Y puedo diferenciar entre restrictivo de la pared del tórax y restrictivo de enfermedad intersticial. Y estos obstructivos, pues también son muy fáciles de diferenciar. O sea que nuestra niña que tenía volumen bajo, difusión baja y una KCO normal, parece que está enferma de la pared del tórax. Y se le hicieron volúmenes pulmonares y se hizo esta pletismografía, donde vemos que todos los volúmenes están por debajo del límite inferior, pero la relación BF1 sobre capacidad pulmonar total ligeramente aumentada. Cuando yo mido volúmenes pulmonares, estoy midiendo las propiedades elásticas del pulmón, o sea, qué tanto el pulmón se infla, y entonces acá ya tengo unas cosas que no habíamos definido, que es capacidad pulmonar total, eso que está escrito es lo que es, capacidad funcional residual, o sea, desde el punto de reposo hasta lo que más infla el pulmón, el volumen de reserva expiratoria, que es el pulmón desinflado, y la capacidad inspiratoria máxima, que es lo que más podemos inspirar en algún momento. ¿Cómo medimos esto? Con este equipo que es el pletismógrafo, pero también podemos medirlo con este equipo que hace Boyle invertido. ¿Cómo lo hace? Después les cuento porque no lo he podido entender, pero así se hace. Pero la ley de Boyle lo que nos dice es que tenemos una presión, tenemos un volumen, y cuando el paciente respira, esta presión cambia, y el volumen también cambia cuando uno respira, y entonces este volumen que infla y desinfla, pues nos da un delta, una diferencia de volumen alveolar y una diferencia de presión. O sea que la ley de Boyle nos dice que P1 por B1 es igual a P2 por B2. Colegio, ¿no? Entonces, con el colegio. Si despejamos todas estas fórmulas, entendemos esto,
Y créanme, acá lo que hice fue quitar los paréntesis, y al quitar los paréntesis aparece en esta situación. O sea que nos queda que B1, que es lo que yo quiero medir, capacidad funcional residual, es igual a P1 por delta B sobre delta P. Si no me creen, ahorita trabajamos y hacemos el ejercicio matemático y verá que sí nos da. ¿Cómo hacemos entonces con esto? Y me faltan pocos segundos. Medimos entonces la capacidad pulmonar total es esto. Este verdecito va a ser volumen residual, este es volumen de reserva expiratoria, o sea, todo es capacidad pulmonar total. Aquí nos queda capacidad inspiratoria máxima, volumen de reserva expiratoria, volumen residual, verde más amarillo, capacidad funcional residual. Si esto es lo normal y esto es lo que me da el paciente, pues está espichado. O sea, tengo una alteración restrictiva y puedo tener muchas restricciones que pueden ser por obesidad, por enfermedad intersticial, por enfermedad neuromuscular, que tiene ciertas diferencias, y puedo tener restricción pero con atrapamiento de aire cuando mezclamos enfermedades restrictivas con otras. O puede ser que tenga atrapamiento aéreo o todo muy aumentado, como en estos casos, donde lo que tengo es obstrucción con hiperinsuflación. Entonces, la capacidad pulmonar total, también muy fácil de leer porque tiene solo dos opciones, o no, tiene tres opciones. ¿Está por encima de la capacidad de lo normal o no? ¿Sí? Ah, bueno, pero ¿y está aumentada? Pues miremos la relación de volumen residual sobre capacidad pulmonar total, y si esa respuesta es sí, pues está con hiperinsuflación. Si no, es que el paciente tiene pulmones grandes y eso puede ser normal. Si esto está dentro de límites normales y no tiene atrapamiento de aire, pues es una pletismografía normal. Si no, está con atrapamiento de aire. Si la capacidad pulmonar total está disminuida, pues es restrictivo. Y si la relación está por encima de lo normal, pues llamamos restricción compleja o trastorno mixto. Y esta es una forma, que paso rápido porque se me acabó el tiempo, de leer todo junto. Tengo la espirometría, como ya la explicamos, se va a leer, pero no es normal si no tenemos difusión. Cuando yo tengo difusión normal, ahí sí la leo como todo normal. Si la difusión está alterada, es una enfermedad vascular pulmonar. Si la espirometría, la capacidad vital, me da la opción de disminución, estamos hablando de restricción, y la restricción la miramos, la evaluamos mejor con la difusión para saber si es de la pared del tórax o del intersticio pulmonar. Y la capacidad pulmonar total, por otro lado, puede ser normal, y entonces entramos al área de obstrucciones, y si la obstrucción tiene hiperinsuflación con difusión anormal, es un enfisema, y si esa obstrucción mejora con broncodilatador y lo que tiene es aumento de resistencias, posiblemente es asma y la difusión sería aumentada. O sea, este es un esquema para que todas las pruebas las podamos medir en conjunto. Creo que con eso termino esta conferencia. Espero que haya sido de su agrado y haya cumplido con el objetivo educativo de la mañana.